para la posteridad. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. No sé qué pensar, Nata, que me hayas pedido por segunda vez que enseñe el narcisismo. ¿Será que verás algunas características narcisistas en mí? No, no. Gracias por esta posibilidad. Vamos a dar una vislumbre de qué se trata este tema del narcisismo, amigos, siempre desde la perspectiva bíblica, compasiva, a través de lo que la palabra nos dice. Ciertamente es un tema que a medida que lo estudio, lo exploro, tanto más Dios me muestra diferentes rasgos en mi propia vida y en la vida de otras personas que me ha tocado acompañar o con las cuales estoy en relación, de cuántos rasgos de narcisismo hay entre nosotros los hombres y también en las mujeres. No es un tema solamente que nos atañe a los varones. Así que voy a tratar, Nata me dijo que tengo 120 minutos para desarrollar este tema, ¿no es cierto, Nata? ¿Cuánto? ¿90? 50. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Si ustedes quieren ir planteando algunas preguntas en el chat, me gustaría por ahí hacer una pequeña pausa, que usted esté atento para plantear alguna pregunta y responder. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos. Yo les voy a pedir, amigos, que ustedes tengan no solamente la mente abierta, sino su espíritu abierto. Ustedes dicen, yo no soy narcisista, no tengo este problema, y ya, punto, me desconecto no apago la cámara, me voy a comer no sé qué cosa. Así que manténgase presente. Yo sé los desafíos que hay en reuniones de este tipo, pero mantengámonos presentes porque quizás el Señor te quiera mostrar, quizás que haya algunos rasgos de narcisismo en tu vida. Y quiero comenzar estableciendo la verdad de que nadie es intrínsecamente narcisista. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos mucho cuidado en decir, yo soy narcisista, mi pastor es narcisista, mi esposa es narcisista, porque ahí le estamos atribuyendo, con la palabra es narcisista, le estamos dando una identidad, un poder muy grande a las palabras. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio sus atributos, y parte de sus atributos es crear, ¿no? Por eso tenemos hijos. Generamos realidades con nuestras palabras. Dice la Biblia, Dios dijo y se hizo, ¿no? Así que el decir, soy narcisista, soy adicto, soy homosexual, le estoy dando un poder sobrenatural a esa palabra, a ese rótulo, a esa realidad, para que me identifique. Así que tengamos, por favor, como cristianos, no la costumbre, sino la manera de no rotular a las personas porque estamos generando esas realidades, ¿no? Somos hijos de Dios que luchamos con narcisismo, no que yo soy el narcisista. Soy un hijo de Dios que lucho con la homosexualidad, no que yo soy el homosexual. Escucho decir, tengo mi hijo que es homosexual, mi pareja que es adicta. Desterremos, por favor, en nuestro vocabulario el yo soy tal cosa. Así que vamos a ver este tema del narcisismo. Y hay un espectro muy grande, amigos. Hay una línea continua desde aquellas personas que tienen unos pequeños rasgos de narcisismo que quizás no estén conscientes que tienen, hasta el otro extremo, que es ya un trastorno de la personalidad narcisista, como lo define el DSM-5, que es el manual donde están todos los trastornos de la la Organización Mundial de la Salud, de la cual Argentina ya no pertenece más, pero bueno, es un referente, una autoridad en cuanto a los trastornos. Así que en esa gama nos encontramos todos los que estamos aquí, ¿no? Muy probablemente somos aquellos que no tenemos tan desarrollado quizás un trastorno de personalidad que tiene que ser tratado psicológica o psiquiátricamente. Más bien nuestras expresiones de narcisismo son más bien encubiertas, muchas de las cuales no nos damos cuenta de estas expresiones o características del narcisismo hasta que las analicemos
a la luz de la palabra de Dios y sobre todo la convicción del Espíritu Santo que trae a nuestro corazón, porque podemos estar conscientes de que hay una actitud narcisista, pero no hacernos cargo y no arrepentirnos de eso, ¿no? Y el propósito de esta plenaria, amigos, de esta charla es que podamos primero identificar cuáles son las áreas de narcisismo que todos luchamos con alguna u otra área de narcisismo. No solamente identificarla, sino realmente poder confesarla en el grupo pequeño, pedir perdón al Señor primeramente y luego a aquellas personas a las cuales nosotros hemos dañado, sobre todo a nuestras esposas, nuestros hijos, no sé con qué personas si estamos en el ministerio y tenemos una función pastoral, muchas veces podemos dañar a las personas por nuestra actitud narcisista abusiva. Así que voy a compartir brevemente la pantalla. No voy a compartir absolutamente todo, sino algunas de las plenarias, perdón, de algunas de las presentaciones. Antes que nada, usted sabe que Pasión Pura culmina muy prontito. Les animo a que se puedan inscribir a la Escuela de Restauración, donde vamos bien profundo a estos temas. También ahora en julio tenemos un retiro del 7 al 12, a los cuales algunos están inscritos. Hay lugares todavía, trate de venir, donde tenemos 6 días de inmersión en el espíritu, donde hay tiempo de sanidad, restauración, ministración, liberación, etcétera, etcétera. Bueno, quería pasar ese chivo, como decimos aquí en Argentina, para que ustedes sepan de lo que estamos ofreciendo como Ministerio de Restauración. Bien, vamos al narcisismo. El narcisismo tenemos que comprender que tiene sus raíces de larga data, ¿no? El quebranto general en nuestras vidas tiene por lo menos 2 partes, por decir así. Primero, el pecado de otras personas hacia nosotros. El rechazo, el descuido, el abuso, el abandono. Y a su vez, cómo nosotros reaccionamos. Entonces, es el pecado en contra nuestro y cómo nosotros, de la manera como el Señor nos ha cableado a todos y cada uno de manera diferente, reaccionamos ante esos eventos, ante ese pecado, esos traumas, ¿verdad? Esas reacciones. Y a partir de allí, hermanos, las percepciones que se comienzan a entretejer, las creencias, y a partir de esas creencias, las emociones que vienen a partir de ese sistema de creencias, ¿no? Estos quebrantos, como el del narcisismo y todos los quebrantos sexuales y relacionales, tienen que ver con necesidades insatisfechas en nuestra niñez temprana, en nuestra preadolescencia, en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Y el narcisismo justamente es una de las reacciones caídas, quebrantadas, para lidiar con estas carencias, sobre todo afectivas, que no hemos recibido en nuestra infancia, ¿no? La falta de intimidad, la falta de afirmación de nuestra identidad. La persona reacciona de alguna manera para validarse. El narcisismo es una expresión en donde hombres y mujeres insatisfechos, carentes de afirmación, buscan de alguna manera validarse, buscan reivindicarse, buscan probarse a sí mismos. Bien. Y algunos de nosotros romantizamos, erotizamos o sexualizamos esas necesidades que son legítimas, que son de índole psicoespiritual, pero debido al quebranto las erotizamos, las romantizamos. Eso es el meollo de cómo surge el quebranto sexual en nuestras vidas. Ciertamente, tenemos la tendencia a la idolatría, ¿no? ¿Qué es la idolatría? Nuestros intentos autosuficientes, como digo yo aquí, e independientes de obtener este amor, esta afirmación, esta identidad, que son necesidades legítimas que pasamos por alto, ¿no es cierto?, el diseño y la manera de Dios para satisfacer esas heridas y buscamos satisfacerlas a nuestro propio criterio, ¿no? De maneras pecaminosas, de maneras quebrantadas. Y cuando bypaseamos al Creador, a veces nos constituimos o nos establecemos o nos erigimos nosotros como Dios, ¿no? Nuestro Dios. Creamos ídolos.
de otras personas o de nosotros mismos, como es en el caso del narcisismo. Pablo habla allí en Romanos del suprimir la verdad de Dios. ¿Qué es lo que es esto? Es la tendencia humana, la tendencia de todo hombre y mujer caído, de suprimir la verdad de Dios y unirnos a fantasías, a ilusiones, a imágenes, ¿no? Y dice allí el versículo 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales. Podemos crear ídolos en fantasías de otras personas o crear o cultivar toda una imagen propia y adorar esa imagen personal que es justamente el quebranto del narcisismo. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron cultos y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la idolatría? Corrompe nuestra capacidad para amar bien, ¿no? Y básicamente, o espiritualmente, el narcisismo es una clase de autoidolatría, si se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo lo definimos? Al narcisismo buscar amor y afirmación, esperando que otros se postren y adoren al yo idealizado y erotizado que uno proyecta, ¿no? El hombre, la mujer caído, desafirmado, rechazado desde la infancia, busca de alguna manera esa aceptación, esa validación al generar una imagen, cultivar una imagen. ¿Para qué? Para recibir de otros esa afirmación, esos aplausos, esa medalla, ese reconocimiento y así alimentarse de eso, ¿verdad? A través del quebranto comenzamos a amar extrañamente a otros, quebrantadamente a otros y a nosotros mismos, ¿no? El narcisista o la persona que lucha con narcisismo más bien, ¿qué hace? Crea su propio Dios, su yo idealizado, ¿no? El yo narcisista se alimenta de otros adoradores. Por lo general, el narcisista surge en relación a otros que le sirven pleitesía. Y es allí donde el narcisismo va mano a mano con la idolatría relacional. Por lo general, el narcisismo en sí solo no existe. La idolatría relacional, ya la palabra lo dice, relacional. Entonces, uno se retroalimenta del otro. Siempre que hay un narcisista, va a haber a alguien que lo va a idolatrar relacionalmente. Esto se da mucho en relaciones de pareja, ya sea heterosexual, homosexual, en relaciones laborales, donde hay un jefe, que por lo general es narcisista. Se da mucho, lamentablemente, en la Iglesia de Cristo. No estoy aquí criticando ni defenestrando a las autoridades, pero hay muchos líderes religiosos que tienen personalidades narcisistas, ¿no? Y tienen súbditos que son funcionales a ese narcisismo, ¿no? Estos buscan la plenitud en el otro, ¿no? El idólatra relacionalmente busca la aprobación, la bendición del líder narcisista, ¿no? Y a su vez el líder narcisista busca la sujeción, la afirmación, la palabra, el aplauso y la honra de esa persona que está en relación con él, ¿no? Idealizan al otro y lo convierten en su Dios. Estas son las personas idolátricamente relacionales, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el meollo psicológico, si se quiere, psicoespiritual del narcisismo? El autorrechazo, ¿no? Este autorrechazo surge en la infancia, ¿no? Debido al quebranto, a las heridas tempranas, dejan a la persona estancada en su capacidad para amar. Se bloquea psicoespiritualmente para poder conectarse con otros, porque han experimentado rechazo desde muy temprano e internalizan ese quebranto, por lo general el quebranto de sus papás. Han tenido quizás papás que los han abandonado, papás que han estado quizás muy dependientes emocionalmente de ellos, papás quizás autócratas, déspotas, ¿verdad? Internalizan ese quebranto y rechazan sus propios padres muy exigentes, quizás hijos de grandes empresarios que hacen que sus hijos comiencen a generar estas expresiones tóxicas de relacionarse con los demás. Aquí es donde hay una
profunda raíz de rechazo, ¿no? Que enreda al alma y la divide profundamente. La persona queda fragmentada y esa persona que no ha sido afirmada, no ha sido bendecida en su identidad como varón, como mujer, como persona capaz, sino que ha sido rechazada porque quizás nunca estaba a la altura de la circunstancia, ¿no? No daba en la talla de. Comenzó a internalizar ese rechazo, ¿verdad? Y ya que no lo aceptaban los otros, él mismo era indigno de aceptación y comenzó a rechazarse desde muy temprano. Entonces, la persona que ha sido rechazada, que otros la han rechazado y se ha autorrechazado, queda estancada en su lucha de formar una identidad saludable, ¿no? Así que esto es muy importante, hermanos, que tengamos presente, que el meollo de la persona con lucha con expresiones narcisistas es el autorrechazo. Y quedan estancados, de alguna manera quedan bloqueados en su capacidad para relacionarse significativamente con otros. Lo vemos esto en los adolescentes y los jóvenes que buscan descubrir quiénes son en relación a otros, no en relación a Dios. Buscan validarse, reivindicarse en relaciones con otros. Algunos no tienen idea de ese rechazo en la profundidad de su corazón y son así vulnerables a maneras falsas de obtener intimidad y autoaceptación. Es aquí donde, por ejemplo, a través de juegos sexuales tempranos en la preadolescencia, en la adolescencia, comienzan de alguna manera a recibir algún tipo de conexión, si se quiere, de manera quebrantada, algún tipo de intimidad y de autoaceptación. Surge, por lo tanto, la confusión en la identidad de la persona. Y es allí donde surge el narcisismo. El adolescente que no ha sido afirmado, no ha sido bendecido en su identidad, queda confundido y lucha por la autoaceptación. Va buscando por el mundo la validación y la aceptación de otras personas. Si el adolescente recibió estos nutrientes y la aceptación por parte del padre y de otros, entonces, ¿qué va a hacer? Va a atravesar esa etapa narcisista en la cual, a propósito, todos atravesamos en nuestra preadolescencia, adolescencia. El tema es que algunos se quedan atascados allí, ¿verdad? Pero aquellos que siguen avanzando en su madurez psicoespiritual, psicosexual, ¿no? Son bendecidos por la voz del Padre afirmando su verdadera identidad. Van a atravesar esta etapa narcisista y se van a afianzar en su propia aceptación. Sin embargo, algunos fallan en tomar este paso crucial, como decía, y quedan atascados y por lo tanto vulnerables a esta etapa de desarrollo narcisismo. Y comienzan, ¿no es cierto?, a preocuparse, comienza la ansiedad a surgir, ¿no? Y buscan elaborar, diseñar toda una identidad falsa, una identidad que la persona al no haber sido afianzada, al haber experimentado el rechazo, comienza a generar, ¿no?, toda esta imagen de sí mismo. ¿Para qué? Para buscar justamente la aceptación, la validación. En realidad, el meollo es hambre de amor, básicamente, que la persona que ha desarrollado narcisismo posee. Desconfiado de otros a causa de una historia de rechazo, la persona con trastorno narcisista o rasgos narcisistas se esfuerza por crear una identidad con diseño propio. Se esfuerza en crear un yo, ¿no?, idealizado, que va a provocar la devoción, la atención, la admiración de otras personas. Y por lo general pensamos cuando hablamos del narcisismo, del extremo del trastorno de personalidad narcisista, pero esto se da muchas veces en nuestros círculos cristianos, ¿no? Desde el pastor hasta el ujier, personas que son agradables, simpáticas, hasta placenteras de poder charlar y dialogar, pero vemos que llega un punto, un umbral, donde esa persona no se puede conectar significativamente, ¿no? Y vamos a comenzar a notar ciertas características que ya vamos a ver para que reflejan que esa persona está buscando validación, aceptación
cariño y afecto, al mismo tiempo que los mantiene a una distancia segura de su propio corazón herido. Una persona que ha experimentado mucho autorrechazo y no se acepta, no se ha solidificado en su verdadera identidad como hombre, como mujer, como hijo o hija de Dios, va a tener la tendencia de desconectarse con los demás, de no poder conectarse, vincularse significativamente. ¿Qué es lo que es el narcisismo? Es una obsesión con una imagen, ¿no?, aceptable. No es el verdadero yo, ¿no? Es lo que esa persona que ha sufrido rechazo proyecta a otros para que otros se enamoren de esa imagen, ¿no? Y porque el verdadero yo no es aceptable para el narcisista. Él no acepta esos rasgos de sí mismo que otros no lo aceptaron desde pequeño. ¿Por qué? Porque para él representa la suma total de sus experiencias de rechazo. El único yo seguro es el que puede ser creado, que puede ser manipulado y que puede ser controlado. Esto, amigos, en la mayoría de nosotros es un proceso subconsciente. Y quiere decir esto que esto se va desarrollando y muchas veces no estamos conscientes de esto. Cuando ya estamos conscientes de esto es cuando realmente tenemos que tomar cartas en el asunto, responsabilizarnos. Identificamos esto, ¿no? Renunciar esto, llevarlo a los pies de la cruz, pedirle perdón al Señor y ser afirmados en nuestra verdadera identidad, que Él es lo que quiere hacer. Ya vamos a ver cómo redimimos estas instancias o estos aspectos caídos del narcisismo. Decimos que en un mundo amenazante el narcisista se une con esa imagen y la controla, esa imagen ideal, esa fantasía. ¿Con qué propósito? Para cubrir temores. ¿Temores a qué? A ser vulnerable. La palabra vulnerabilidad está desterrada del diccionario de la persona con características narcisistas. Así que, para poder comenzar a quebrar esto de nuestras vidas, tenemos que comenzar a practicar la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Mostrarnos vulnerables, mostrarnos débiles, ¿no? Mostrarnos que tenemos necesidades, que tenemos carencias. Y esto es muy aterrador para muchas personas, que nunca aprendieron a decir te necesito o yo necesito, sino que tuvieron que ellas mismas autosustentarse, validarse y crear esta imagen grandiosa de sí mismos, ¿no? Este temor por ser vulnerable socava esa capacidad que tiene para conectarse emocionalmente con las personas y sexualmente de manera significativa con su cónyuge, con otro ser humano. No espiritualmente, una persona con características narcisistas pasa por alto al Creador, convirtiéndose a sí misma en un Dios. ¿Cuáles son algunas de las características a vuelo de pájaro? Poseer un sentido irracional de importancia personal. Esas personas que las escuchamos por lo general hablar de sus logros, de lo que ha hecho, de lo que ha conquistado, de sus capacidades, de sus habilidades, mi, yo, en sus oraciones son por lo general con yo, con mí, ¿no? Muy poco haciéndose referencia a los demás, sino autoexaltándose, ¿verdad? Aprovechando todo momento, toda interacción, como para hacer notar que él sabe, que ha leído, que ha estudiado y que está en ventaja de los demás, ¿no? Se centra tanto en sí mismo que carece de sensibilidad. Por lo general, carece de compasión, porque lo que importa es él, lo que importa es su imagen, lo que importa es su opinión de sí mismo y su opinión del mundo, ¿verdad? Esto hace que se desconecte del dolor de sí mismo, porque justamente el narcisismo es un mecanismo de defensa para lidiar con el dolor del rechazo de toda su vida, ¿no? De la falta de aceptación de otros. Es un mecanismo caído, una manera de lidiar pecaminosa, ¿verdad? Inmadura de lidiar con el dolor. Y si no se puede poner en contacto con su propio dolor, mucho menos va a poder ponerse en contacto con el dolor de los demás, ¿no? Porque el manifestar dolor, el sentir dolor es ser vulnerable. Y habíamos dicho que la vulnerabilidad no está en el diccionario de la persona que lucha con el narcisismo. Así que
por lo general son personas más bien insensibles y falta de compasión con otras personas, ¿no? Y es aquí donde realmente en nuestro proceso de restauración, lo que le tenemos que pedir a Dios y confesarle: Señor, te entrego mi corazón de piedra para que tú me des un corazón de carne. Esta es la oración que tenemos que hacer aquellos que sentimos que ha habido insensibilidad narcisista de nuestra parte, ¿no? No se siente cómodo cuando hay alguien que lo admire, cuando no hay alguien que lo admire. Por el contrario, busca personas que son funcionales, que lo halaguen, que lo alaben, que lo consideren, que lo honren. Así que cuando hay alguien que no lo admira, ¿no? Recurre a diferentes estrategias para buscarse a otros que sí lo admiren, que sí lo idolatren de alguna manera. Posee sentimientos y pensamientos exagerados de grandiosidad. Muchas veces, por lo general, en los círculos cristianos, hermanos, esto es bien solapado. En 1% diría que es algo extremadamente obvio, ¿verdad? Pero por lo general es solapado y vemos ciertos aspectos. Pero no estamos aquí para estar viendo la paja en el ojo ajeno. Estamos aquí para ver la viga que hay en nuestros ojos, ¿verdad? ¿Cuáles son otras de las características de las personas con tendencias narcisistas? Que explotan a otros, que usan a otros, que controlan a otros, ¿no? Mostrando poca empatía. Los otros son funcionales a su propia construcción idealista de sí mismos, su propia imagen. Sienten envidia, son arrogantes. Cuando están con otras personas exitosas, critican por lo general a otros que les va bien. No se alegran cuando otros alcanzan éxito, sino que sienten envidia, sienten bronca, ¿verdad? Son muy exigentes consigo mismos y con otros y se deprimen cuando no alcanzan sus propias expectativas. Son extremadamente exigentes consigo mismos. La vara está muy alta para todos sus logros académicos, empresariales, espirituales, eclesiales, etcétera, etcétera, ¿no? La comparación es el estilo de vida de la persona que lucha con narcisista, permanentemente comparándose con otros a ver cómo le está yendo a sí mismo con respecto a su imagen, ¿no? Posee una muy baja estima detrás de esa imagen grandiosa que proyecta a los demás, esa imagen tan editada de sí mismo. Hay una persona muy desafirmada, muy insegura, muy temerosa, ¿no? Y busca que otros lo adoren, ¿para qué? Para sentirse bien a sí mismo, y él se alimenta, ¿no? Sexualmente, por lo general son personas que desde muy temprano luchan con la masturbación como una manera de medicar, de entumecer y de anestesiar el dolor desde muy pequeños, ¿no? Estos sentimientos de una carencia de bienestar, de no haber sentido afecto, de no haber sentido contacto físico, de no haber recibido afirmación y aceptación, ¿no? Lo predisponen al individuo a satisfacerse a sí mismo a través del placer orgásmico que ofrece la masturbación. Este placer es un intento de contrarrestar, nuevamente, de medicar, de anestesiar las malas sensaciones, las sensaciones de temor, de inseguridad, de ansiedad, que genera un ambiente de no aceptación, de no amor, de no afirmación. Y demuestra la conexión que hay entre el narcisista, ¿no? Que ha hecho entre el dolor y el vacío profundos. En ese dolor, en ese vacío, ¿cómo lo contrarresta? ¿Cómo lo medica? A través del placer sexual. Aquí, nuevamente, el rol de la imagen es preponderante para el narcisista, ¿no es cierto? Esa imagen editada que proyecta a otras personas, ¿verdad? Es muy importante porque frente al rechazo, a la ansiedad que experimentó desde muy temprano, se cubre, ¿no? Desarrollando, forjando una imagen muy editada de sí mismo. El cuerpo, con sus sensaciones emocionales y sexuales, lo separa del verdadero yo, ¿no? Lo separa de su conciencia. Y es aquí donde psicológicamente hay una división muy, muy tóxica, muy perversa, porque por un lado está el verdadero yo desafirmado, autorrechazado, y luego
esta otra imagen, este cuerpo, ¿no? Que él desarrolla, esta imagen para que otros lo adoren, ¿no? Y se provoca un abismo entre lo que él proyecta, ¿no? Y su persona real, quién es el verdadero yo, ¿no? Y es aquí donde se genera el yo falso. Estar separado de su propio cuerpo, habiendo idealizado aquel otro cuerpo, aquella otra imagen, puede impulsar al narcisista a adorar a su propia sexualidad y buscar que otros lo adoren, ¿no? A través de la idolatría sexual. ¿Cuántos conquistadores hay en el mundo machista latinoamericano, ¿no? Desde México hasta Ushuaia en Tierra del Fuego vemos los famosos, ¿no? Galanes, ¿no? Que quieren conquistar, y mientras más conquistas sexuales tienen, tanto más hombres ellos son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una validación que ellos obtienen, el que otras personas, mujeres u otros hombres lo adoren sexualmente, porque es allí donde está su valía de la adoración de los demás, ¿no? Aquellos que se enamoran de su propia imagen, ¿verdad? Implicancias relacionales y sexuales para nosotros los cristianos, los que estamos aquí en este grupo y queremos aprender a amar bien, de ver al cuerpo como distinto de sí mismo, como si fuera otra persona, personas que tienen espejos por todos lados y buscan permanentemente mirarse en algún espejo y verse reflejado y adorarse a sí mismo a través de esas imágenes. Vamos a ir rapidito por acá. Las personas con tendencia narcisista están obsesionados por lo general con por la satisfacción sexual personal y huyen del compromiso de relaciones estables. Una persona con tendencia narcisista tiene muy poca capacidad o no se siente habilitado realmente, se siente incapacitado de conectarse significativamente con personas reales. Por eso tiene la tendencia a apegarse a imágenes y a relaciones en la pornografía o en la adicción sexual interpersonal o virtual, ¿verdad? Como una manera de conectarse para poder obtener ese valor, esa valía, esa aceptación y esa adoración. Las personas con estas tendencias son propensas a tener historia de conquistas sexuales a corto plazo. El sexo lo ven en términos de poder, de influencia y como algo atrevido. Cuando hablo de sexo también hablo de la seducción, ¿no? De la erotización que se ve mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Suelen tener habilidades sociales muy desarrolladas. Por lo general, las personas con tendencia narcisista son encantadoras, son personas muy agradables, son seductores, ¿no? Y de alguna manera lazan, ¿no? a otros para poder engancharlos en sus redes de perversión, ¿no? A su vez son egocéntricos, son egoístas y piensan en realidad en sí mismos y cómo los otros son funcionales a la imagen. Niegan sus sentimientos, la verdad, tienden a negar cualquier sentimiento que entre en conflicto con la imagen. Y estos sentimientos pueden incluir el temor, la ira, el dolor y el deseo sexual real. Cualquier área de vulnerabilidad, habríamos dicho que está fuera del diccionario, no tiene falla, no duda. Cualquier necesidad es también rechazada. No hay lugar porque colisiona con esta imagen grandiosa de sí mismo. No se puede conquistar, no se puede, por lo tanto, conectar significativamente con otros por temor a volverse vulnerable. El poder y el control, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto?, son sentimientos relacionados con la tristeza, ¿no? El temor, el anhelo, ¿qué se hacen? Se niegan porque dejan a la persona abierta a posibilidades de rechazo y humillación, ¿no? La propia imagen entonces llega a estar falsamente impregnada de independencia, y esto lo vemos en el mundo en el que vivimos, mundo occidental sobre todo, ¿no? La autosuficiencia, el valor y la fortaleza, que son, diríamos, en el mundo occidental, virtudes. Las personas que llegan a ser independientes, autosuficientes, que se valen por sí mismos y que son fuertes, ¿no? Y no que sean malas
que no sean virtudes en sí, ¿no? Pero cuando se convierten en un constructo falso que enmascara necesidades reales, que ocultan, que tapan a un niño herido, a una niña rechazada, realmente es algo pervertido. El poder y el control, como digo, las dos caras de la misma moneda, llegan a ser la prioridad para la persona, ¿no? Antes de que vos me puedas controlar a mí, antes que tú me puedas criticar a mí, yo te voy a criticar a vos, yo te voy a controlar a vos, porque yo tengo el poder. Como decía He-Man, aquellos que nacimos en los años 80 y se acuerdan, yo tengo el poder, ¿se acuerdan? Bueno, este es el narcisista, ¿no? Y usa el poder y el control para protegerse de la vulnerabilidad, de los sentimientos de impotencia frente a la humillación y al posible rechazo. No maneja su impotencia luchando con el poder y usa el sexo, la sexualidad y la seducción como un arma para ejercer poder y control, ¿no? Al mismo que evita toda instancia de intimidad real, ¿no? Intimidad real no existe para el narcisista, ¿no? Decir te necesito sería revelar el verdadero yo, ¿no? El cual ha sido cuidadosamente oculto por la falsa imagen de autoconfianza. Espiritualmente hablando, el uso del poder sexual, la seducción, para controlar y manipular, es una grave ofensa, amigos, y es una fuente de tinieblas y batalla espiritual muy, muy profundas, de las cuales si el Señor trae convicción, las tenemos que renunciar en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero, arrepentirnos de haber utilizado el poder, la manipulación sexual, la seducción para controlar y manipular a otros, a nuestros cónyuges o a otras personas en nuestro entorno. El espíritu de seducción debe ser identificado, debe ser nombrado y debe ser renunciado, amigos, en los grupos pequeños. Debe ser confesado como un pecado realmente de perversión, porque no es la manera como nos tenemos que relacionar. Y esto quizás no lo tengamos que hacer solo una vez, sino múltiples veces, porque para muchos de nosotros esto se ha convertido en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de operar con otras personas. El manipular, el coaccionar, el seducir, el controlar a través de la seducción, ¿verdad? De la erotización y del sexo a otros que son sujetos a nuestra autoridad, ¿verdad? Esto, como decía, es posible quebrarlo en el nombre de Jesús. Y es para muchos un estilo de vida que tiene que ser confrontado, tiene que ser renunciado, denunciado y tiene que ser realmente llevado a los pies de la cruz y permitir que Jesús afirme al verdadero niño herido interior. Esto ocurre durante el proceso lento de sanidad de las heridas y de las carencias que sostienen a la defensa narcisista. Comenzar a identificar cuáles son las carencias, que hay un hambre de amor real en nosotros y que no hemos sabido cómo satisfacer ese amor, esa necesidad de afecto, de cariño, de toque físico. No hemos sabido cómo satisfacerlo legítimamente y hemos echado mano a estas maneras perversas para satisfacerlas. El yo que siente y necesita el amor de Dios y de otros, para ser íntegro, ¿qué hace? Es negado y tiene que ser reconocido que yo necesito el amor y el afecto de Dios expresado a través de otros. El narcisismo puede protegerlo a uno del dolor del rechazo, pero deja una vasija hueca que ni siquiera puede amarse a sí misma, mucho menos a otros. Amigos, ¿qué hacemos con el narcisismo? Porque de nada nos sirve identificar quizás que hay un aspecto del narcisismo y no hacer nada al respecto. Identificándolo meramente no ganamos nada. ¿Qué hacemos? Lo tenemos que abandonar, tenemos que renunciar al narcisismo, ¿no? Permanecer en el verdadero yo. ¿Qué quiere decir esto? Permanecer en el hombre, en la mujer, en la persona que Dios dice que somos. Porque en realidad, amigo, el narcisismo es un síntoma de orfandad espiritual. Porque el huérfano, ¿qué necesita? El huérfano necesita afirmación, va por el mundo buscando que lo validen, que lo abracen, que le digan quién es, ¿no? El famoso patito feo. No sé si ustedes se acuerdan, ese dibujito de Disney.
se sienten rechazados por todo y hace todo lo posible para que lo afirmen, lo acepten y lo amen. El hijo se sabe a quién pertenece, de quién es primero y de quién pertenece. Por eso es tan importante que permitamos al Señor que trabaje en nuestra identidad de hijos, ¿no? Para eso tenemos que trabajar en renunciar los residuos de orfandad que hay en nuestras vidas para poder abrazar la verdadera paternidad que Dios quiere impartirnos. El narcisista comienza a ser sanado cuando se planta en Cristo. Cuando está plantado en Cristo es cuando realmente aprende quién es. Separados de Cristo, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo relacionarnos, no sabemos a dónde vamos, no tenemos ni propósito ni destino. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Por eso es tan importante, amigo, que trabajemos y permitamos realmente que el Señor nos abrace, que podamos, a medida que despojamos y renunciamos a la orfandad, dejarnos abrazar como hijos. Con los ojos fijos en Jesús, como dice Hebreos, sin mirar para la izquierda, para la derecha, solo en Jesús. El corazón dispuesto puede comenzar a recibir su amor. Pero para eso se tiene que comenzar a romper esa fortaleza, amigos, esa pared, esa muralla que hemos erigido, que hemos construido alrededor de nuestro corazón, que le ha impedido conectarse significativamente con Dios y con otros. Así que acá hay un trabajo muy fino o muy grueso que el Señor tiene que hacer. Tiene que rompernos, quebrarnos, aplastar nuestro corazón, ¿no? Para poder realmente darle a nosotros ese corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne. Que haya una verdadera transformación en nuestro corazón. Es allí donde comienza, pudiendo primeramente recibir el amor que todo lo puede, ¿no? El amor incondicional del Padre, ese amor sustancial que el hijo necesitado está anhelando y necesita, ¿no? Dios en su gran misericordia derrama su espíritu en nosotros y trae convicción a nuestro corazón, da testimonio a nuestro espíritu que ya no somos siervos, ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y es allí donde es tan importante el rol del cuerpo de Cristo, lo que ustedes, los que hacemos en los grupos pequeños. Nos decimos quiénes somos, ya no más huérfanos, ya no más desterrados, ya no más niños desprovistos, sino hijos del gran yo soy. Nos recordamos en el grupo pequeño. Nos miramos a través de la cruz y necesitamos a nuestros hermanos para que nos recuerden quiénes somos y de quiénes somos, es decir, a quién pertenecemos. Esto es una obra del Espíritu Santo, amigos, pero también que se manifiesta a través de las relaciones. ¿Por qué? Porque el narcisismo se genera en un ambiente relacional quebrantado y Dios utiliza un ambiente relacional santificado para restaurarnos, ¿no? Si enfermamos en grupo, amigos, no sanamos en aislación, sanamos en grupo. Esto lo han venido escuchando desde marzo que comenzó Pasión Pura. El cuerpo es el que sana al cuerpo. Es aquí donde se comienza a romper la fortaleza de esa imagen que hemos erigido y detrás de la cual nos hemos autoprotegido. Y quizás muchos digamos, pero si depongo esta imagen, si derribo esta fortaleza que me ha identificado, que me ha dado identidad, ¿qué va a ser de mí? Porque por años, por décadas quizás, nos hemos identificado a través de esa imagen, de ese yo falso. Y es allí donde necesitamos realmente la intervención del Espíritu Santo, no solamente haciéndonos recordar quiénes somos, sino plantándonos en la verdad de quiénes somos. Amigos, tenemos que comenzar a desandar las mentiras que le hemos creído al enemigo y comenzar a caminar en las verdades de quiénes somos. Porque realmente vamos a vivir aquellos que creemos, ¿verdad? Y si creemos que somos carentes, si creemos que no damos en la talla, si creemos mentiras,
no vamos a vivir la verdad de Dios. Por eso es tan importante, amigos, que le permitamos al Espíritu Santo a que nos muestre a la luz de la palabra de Dios las áreas donde hemos creído mentiras con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos y con respecto a otros. Dios, en su gran misericordia, derrama su Espíritu. Él se hace disponible a las partes más vacías y heridas del alma, aquellas mismas debilidades que mantenían vivo al narcisismo. Jamás conforme con señalar el pecado sin habilitar nuestra integridad y arrepentimiento, el Padre nos otorga su presencia sanadora. Dios recupera el verdadero yo debajo del velo del falso yo narcisista. Es el Señor en este proceso de transformación. Dice su palabra en Corintios que vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora nos vemos en el espejo no como realmente somos, sino que es el Espíritu el que nos va transformando a medida que comenzamos a creer, a escuchar la verdad de Dios. Y no solamente escuchar la verdad de Dios, sino a vivir la verdad de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Y la mentira, la incredulidad, viene por el oír las mentiras del enemigo. Acuérdense, él es el primer y más importante narcisista que hubo, porque él estaba allí en los atrios, era parte del séquito íntimo del gran yo soy, ¿no es cierto? Lucifer, la estrella de la mañana. ¿Y qué pasó? Él creyó más de sí mismo, pensó más de sí mismo, quiso más de sí mismo. Y él fue el primer gran altivo. Así que el narcisismo proviene del corazón del padre de las mentiras. Y el narcisismo es una gran mentira que tenemos que renunciar, primero identificar, renunciar, confrontar y del cual arrepentirnos. ¿Qué hace el Padre? Comienza a establecernos en nuestro verdadero yo, nuestra verdadera identidad como hijos del Rey, ya no más huérfanos, ya no más siervos, ya no más esclavos, sino hijos. ¿Qué hacemos? Morimos al falso yo narcisista. Nos paramos en el verdadero hombre que Dios, que Jesús dice que somos. Y abandonamos la preocupación excesiva, la ansiedad, el control, la manipulación por la apariencia, por la imagen. Porque cuando estamos seguros en quiénes somos en Cristo, no nos tiene que importar el qué dirán, porque estamos plantados en Él, ¿no? Por lo general hay un énfasis desordenado por la belleza, por el físico. Esto tiene que ser identificado y confrontado. Ahora te pregunto, ¿cómo has estado buscando la afirmación o la admiración de otros? ¿Has estado buscando que otros te validen, te reivindiquen, te honren, te aplaudan? Debemos confesar al Señor estas posturas que hemos usado para cultivar esa respuesta por parte de otros. ¿Qué hacemos ya para finalizar? Morimos al falso yo narcisista. Allí verán la imagen de la cruz. Te voy a pedir que tú puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Ya he estado hablando mucho y es tiempo que le pidamos al Espíritu Santo que Él habla a nuestros corazones y que Él pueda realmente traer convicción a nuestro espíritu de las maneras caídas en que nos hemos estado probando a nosotros mismos. Señor Jesús, en esta hora, en tu presencia, queremos darte gracias por la cruz, gracias porque tú te humillaste a ti mismo y nos mostraste el camino que debíamos seguir, Señor, que era el camino de la cruz, Jesús. Señor, queremos ser imitadores de ti, que, como dice Filipenses, te despojaste absolutamente de todos tus privilegios, te despojaste de todos tus honores, tus derechos celestiales para descender aquí en la tierra. Te humillaste para ser un humano, para morir por nosotros, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro ejemplo. Y en esta hora, Espíritu Santo, queremos pedirte que nos ayudes a identificar las expresiones en nuestras vidas, las áreas en las que hemos expresado la tendencia caída del narcisismo, Señor, si hemos pensado nosotros mismos como superiores a los demás,
Señor, te pedimos perdón, pedimos que traigas convicción a nuestro corazón. Señor, en esta hora nos arrepentimos de esta mentira que viene del Padre de las mentiras. Señor, y te pedimos que podamos escuchar tu voz de afirmación, diciéndonos quiénes somos, de quiénes somos, a quién pertenecemos, Señor. Padre, gracias porque la cruz ha desterrado nuestra orfandad. En esta hora renunciamos el narcisismo como un síntoma espiritual de orfandad, Señor. Y abrazamos tu paternidad, abrazamos la realidad de quienes somos como tus hijos, amados en quien vos tienes complacencia, Señor. Padre, gracias por el regalo de tu amor inagotable. Gracias porque somos establecidos en ti, Señor. Gracias porque lo único que nos importa es tu gracia, afirmándonos y diciéndonos quiénes somos, Señor. Padre, gracias. Gracias por estar haciendo esta obra de transformación, Señor, en todos y cada uno de nosotros. Y te pedimos que en los grupos pequeños, Señor, podamos tener un tiempo para confesar las maneras en que hemos estado viviendo vidas narcisistas, Señor. Si tú nos has hecho ver y podemos identificar áreas y expresiones de este quebranto, que le podamos confesar, Señor, y dejarlas allí a los pies de la cruz. Gracias porque tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, vos sos fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias porque cuando oramos unos por otros y confesamos unos a otros, tú nos sanas, Señor, de acuerdo a tu palabra. Gracias por la cruz, por lo que lograste a favor nuestro. En el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén. Amén.